Hola, mi nombre es Tomás Maine y soy el director y dramaturgo de la obra Imaginamos todo lo que no podemos enterrar. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy, muy feliz. Qué bueno, gracias por esta entrevista para el canal de YouTube de Somos Tramadé y también para la cuenta de Instagram que lleva el mismo nombre. Quisiera preguntarte primero, ¿quiénes integran el colectivo del montaje Imaginamos todo lo que no podemos enterrar y cuándo surge? Súper. Los integrantes, bueno, estoy yo en la dirección y dramaturgia, está Catalina Covarrubias en la codirección y también en producción, está Lucero Corona, que es la encargada de la técnica de luces, Belén Gómez, productora, Paloma Bendaño en diseño de vestuario, Ignacio Herrera en la composición y el diseño sonoro de la obra, y en nuestros intérpretes está Julia Luber, que es la actriz de la obra, y Luciano Reynoso, el actor. El grupo como tal surge el año pasado en honor al Festival Volcán. Eso fue aproximadamente como en julio que nos juntamos y montamos la obra para el Festival Volcán de la Escuela de Teatro en como octubre, noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre. Ahí se conformó, Ahí ya estábamos conformados montando la obra, claro. ya. ¿Y ustedes eran compañeros de escuela? Sí, somos compañeros de escuela, todos de hecho. Algunos, yo con la Cata, Lucero, Belén, somos de la misma generación y de ahí el resto de los chiques son o de más abajo o de más arriba. Y algunos que ya egresaron, de hecho, como Luciano, Paloma, ya han egresado. Ignacio Herrera también. Y cuéntame cuál es la premisa dramática de la obra y cómo se trasunta esta premisa a nivel escénico. Y lo pregunto porque tú eres el dramaturgo y director Sí. de la obra. Bueno, la premisa como tal es una niña adolescente que luego de harto tiempo de haber estado en su casa, su mamá fallece y eso la lleva a sucumbirse en un profundo agujero de soledad que viene arrastrando desde muchos, muchos años, que es prácticamente también una herencia como de su madre. Y luego del fallecimiento de su madre, la visita un amigo de su infancia, que en este caso es un amigo imaginario que ella tenía en su infancia. Em, la significación como tal y un poco la trama como de la obra tiene que ver con cómo ella se vincula con la soledad y se vincula con el duelo de haber tenido que despedir a su madre. Lo particular también tiene que ver con que ella y su madre no tenían una relación cercana, ambas eran como dos mujeres independientes en y una casa grande de soledad y de silencio. De hecho, la obra habla también harto como de eso, del silencio y la soledad en las que ellas por separado y juntas empiezan como a sucumbir. Y la fuerza que un poco se le va poniendo a esta situación es el amigo imaginario de su infancia que viene un poco a cuestionarle el lugar en que ella está y cómo tiene que un poco salir de este lugar y salir y abandonar la casa. Porque un poco el conflicto grande y el desafío que se ponen ellos entre la Lucía, que es el personaje principal, el amigo imaginario, es en que ella no se quiere ir porque tiene un fuerte apego a la casa, porque es el único recuerdo vívido que tiene de su madre, y él quiere llevársela fuera de la casa porque cree que la soledad del lugar la va a terminar como sucumbiendo en el lugar en que ella quedó, igual que su madre. De alguna manera este amigo imaginario vendría a soltar esas ataduras para Totalmente. que ella se libere de esta opresión Sí, totalmente. que implica también el Sí. rol de la madre. Sí, además que el amigo imaginario igual tiene un mundo muy propio, como tal, como el nombre, como del imaginario. Entonces también, por más que sea una fuerza que se opone a ella, también es un poco un reflejo de ella, un Mm. reflejo como de lo que ella siente y de lo que ella piensa. Y cuéntame, ¿cuál es la preponderancia que tiene el silencio en la puesta en escena? Sí, es bastante importante, tanto como en la escenificación como tal, en la dirección. Exploramos también a varios como mecanismos sonoros. Ahí el diseño sonoro también fue como bastante importante. Hay como una cosa estética, auditiva, como con el eco, con el vacío, con las voces como que se escuchan de fondo, que también como revela y revela un poco de a poco que el lugar en realidad está en completo silencio en realidad como de hace ya mucho tiempo.
como que la casa en silencio y la casa en soledad no es algo nuevo ahora. Ujú. Es algo que se viene como arrastrando, es como una herencia de la madre también. Es como que la madre vivió mucho silencio y es un poco lo que tiene que cargar la hija ahora también. Y si tuvieses que comentar una imagen que en el fondo privilegiaste en el punto de partida de la dramaturgia, ¿cuál Mm, sería esa imagen y por qué es la fundante de alguna manera de la mm. historia? Creo, y también viendo la obra, creo que uno va entendiendo también, había una especie de imagen de ellos tres, de los tres personajes, como un poco a la deriva, en un lugar como oceánico, como el mar. La obra también habla harto del mar, hace varias metáforas escénicas, como espaciales, de colores, también con el trabajo del plástico que hicimos, que habla harto del mar. Entonces la imagen principal también tiene que ver con eso, como con estos tres personajes que, por más que uno, que es la madre, que siempre se refieren a ella, pero no aparece, están constantemente como a la deriva mirando hacia el mar, tomando como decisiones como de si avanzar o no también. Eso fue como una imagen bastante inspiradora también como para escribir, como para el montaje como tal. ¿Y cuánto tiempo te tomó la dramaturgia en general? La dramaturgia fue un texto que había escrito como en partes, un poco medio boceto también, desde diciembre del 2023, y desde ahí ya fue como un semestre en realidad, como el plan también fue terminarla para Volcán, que era el festival que se hace en la Escuela de Teatro, que era una muy buena ocasión para postular una dramaturgia propia. Entonces, sí, fueron como unos 7 meses, 6 meses aprox. Luego, de repente un trabajo más intermitente y de ahí ya volviendo a marzo fue como a full con eso. Y a nivel dramatúrgico, ¿cómo se efectúa el cruce entre en el fondo, entre la crianza en soledad que de alguna manera experimentaría la adolescente y este proceso de reconciliación o reencuentro con la amistad eh, que vive con el Sí, ser claro, imaginario de alguna manera? sí. Em, Creo que es muy buena pregunta, porque también creo que fue como un desafío como en escribirlo, en como comprender cuál era un poco el rol de él y por qué era tan importante que él volviera y se reconciliaran. Em, a la hora también hablan harto de eso, como el punto de la crianza en soledad es importante y la relación con la madre también, pero un poco eso es lo que provoca el devenir a que ellos como amigos imaginarios se puedan como reconciliar. Em, es un lugar como medio, como que hacen un poco un mundo paralelo, Ujú. en el que el amigo imaginario un poco es una imagen que en realidad no existe y está, al mismo tiempo como no existe, está siempre en un vacío y siempre en soledad, como que en realidad la soledad es algo como inherente a él. Entonces él hace como de su experiencia, de lo que él entiende como por soledad, como de no existir, de no ser real, un paralelismo con lo que ella siente, con lo que ella siente que fue haber sido criada por una madre muy callada, en mucho silencio, con mucha distancia, un poco como que él también lo vive y también lo vivió desde su lugar como imaginario, como ser que no es real. Y de ahí a poco ellos van como poniéndose un poco de acuerdo también. Eso es como rico, como que ambos van entendiendo de a poco como que igual tienen cosas en común. Como él también le señala a ella cómo ella lo ha hecho sentir a él, como ella también lo ha ubicado a él en un lugar como irreal, por lo tanto en un lugar un vacío, que es un poco como ella se ha sentido por mucho tiempo. Entonces eso también hace como que se vayan conectando y entrelazando sus mundos, que también son un poco distintos, son bien distintos, pero como que se conectan en como lo emocional y como la experiencia no humana también, como del imaginario. Y de alguna forma es la proyección de ella misma, en el Sí, fondo, este total. personaje, Sí, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. claro, claro. Y, y a tu juicio, ¿qué habría en esos silencios y soledades que no son heredados de alguna forma a nivel familiar, o en este caso, desde cómo fue la relación que tuvo, perdón, ella con su madre? En el fondo, ¿cuál es tu visión al respecto? Mm.
como del silencio entre ellos. Claro, y qué heredamos en el fondo de esos Sí, silencios y esas soledades desde esta casa sí, eh, que nos alberga en la sí. infancia y cómo eso de alguna manera marca el proceso de adultez posterior. Sí. Bueno, creo que la niñez como tal es como un periodo lleno de aprendizaje y lleno como de ser símil de las cosas y como de copiar y de imitar y de replicar. Y un poco creo que la herencia también como viene de eso, de lo que uno replica y de lo que uno aprende, de lo que vio y de lo que escuchó y de lo que no escuchó también. Ujú. Como que un poco lo que le entrega, un poco lo que es ella es lo que le entregó la madre. Y lo que ella está entregando es también lo que recibió ella cuando fue criada como por esta madre sola, que al final también, y en el proceso se va entendiendo que este silencio no es más como que un duelo de las dos y entre las dos. Al final ella, la madre, no es como culpable de ninguna soledad ni de un silencio que haya heredado Lucía, la niña, porque también la madre es víctima como de otros silencios y es como que cuando va avanzando la obra se va entendiendo un poco también que ella es lo que vivió también en su niñez, como que nuestras madres también fueron niñas Mm. y nuestras madres también tuvieron madres y esas madres fueron muy calladas y muy silenciosas, como que al final es un devenir constante. Y ese devenir también se entiende cuando el amigo imaginario se abre y también comparte su silencio. Es como, wow, como lo que a ella le enseñaron, también lo enseñó. Como que el silencio que a ella le otorgaron, también lo entregó. Y eso es lo que recibe también el amigo imaginario. Como que esa es como la herencia, es un constante como dominó eterno hasta que uno se reconcilia, hasta que uno quiebra. O a veces uno tampoco se reconcilia, tampoco perdona, pero uno deja ir. Como que la obra también toca harto de dejar ir el silencio, como de soltarlo. Como que quizás es nomás, como que esto que es lo que es donde vivimos y es con lo que tenemos que lidiar nomás. Como que este es el silencio que hay. eh, y también un poco ella decide si quedarse acá o no, o no irse. Como que también eh, hay algo como en que uno, por más que uno quiera, uno hereda como prácticas a veces negativas para uno mismo, como uno hereda sensaciones y lugares emocionales que no son beneficiosos para uno, Mm. porque también de eso se trata un poco como lo que uno replica y lo que uno aprende. Y en el proceso de la obra también ella va entendiendo cómo ella está también aferrada a esas como formas de comportarse o formas de ser, o formas de no comunicarse, como que igual son parte de ella, pero como al final, por más que ella no lo quiera, el silencio es parte de ella, es parte de lo que es como personaje también. En el fondo a esta naturalización de lo aprendido Sí, a total. nivel, a nivel familiar. Sí, también como que es algo que uno va mecanizando. Mm. Por más que uno no lo quiera, uno lo mecaniza y cuando ya lo tiene muy presente uno se da cuenta. Eh, y es bueno el momento en que ella se da cuenta, es bueno como el momento en que ella tiene esa realización como de, wow, qué heavy, como que todo lo que soy en realidad es lo que aprendí. Mm. Como que no es algo que me entregaron así nomás, como que yo también aprendí eso, yo también soy eso un poco. Y también estoy entregando eso, estoy constantemente entregando ese silencio. Es como un gran dominó. Y de alguna forma, ¿qué representaría en el fondo el mar en esta, Mm, a nivel mm, atmosférico dentro de la obra? sí. Bueno, el mar también como que en el teatro también como que tiene muchos sentidos, simbolismos, metáforas. Mm. Acá principalmente creo que también lo usamos como un lugar como desde el mar en la playa. Hablamos también harto como en la playa. Es un lugar desde el donde ellos hablan como paradisiaco, desde donde pueden como romper este silencio. Igual si uno lo piensa y como en lo concreto también, igual la playa es un lugar como que uno dice como, "Oh, qué rico el silencio de la playa, como el eterno silencio de la playa y como irse a la playa a descansar y a morir. Pero igual el mar siempre está presente, como que es un sonido como siempre frecuente. Eh, entonces también es como un lugar de descanso para ellos, es un lugar como donde ellos pueden ir y donde en realidad el silencio tampoco existe mucho, como siempre va a estar el mar ahí, como constante acompañándolos. Y también es una buena metáfora, a mí me gusta verlo así, respecto como al ahogo y al alivio. Creo que el agua como tal y el mar tiene una relación profunda con el ahogarse y como el alivio. Hay como un alivio en el mar también, o en el agua, en dejarse llevar por el mar. Pero también tiene como su fuerza
no negativa, pero profunda, que tiene que ver con el ahogo. Mm, Ella también, ellos como personajes dialogan harto como desde cómo se sienten ahogados o oprimidos por como sus propias como fuerzas y silencios y miedos, como que también hay harto miedo. Lo puedo la metáfora del mar porque también tiene el miedo, también tiene como esta cosa más vertiginosa, mm. que también hablamos harto en la obra. Que es propio de una marea y de un Sí, oleaje. y como algo muy impredecible también. Claro, Como es claro. constante, pero también de repente esto vuelca todo. Mm, Como que también hay un lugar como frágil. sí. Y eso es como rico en la obra, como que la obra no se excusa de la fragilidad de los personajes ni la fragilidad como de la puesta en escena. Como que hay un desorden y hay como un medio como desmán que se arma, Mm. que después como que igual parte como con un rumbo, se desordena y después como que vuelve a algo. Como que siempre va como surfeándolo. ¿Y cuáles son tus principales referentes en el ámbito de la dramaturgia y de la dirección escénica y por qué los consideras como tales? Creo que de la dramaturgia, bueno, siempre ha sido y creo que también para esta obra ha sido bastante útil. Carla Zúñiga, creo que es una gran referente, principalmente por los mundos imaginarios que ella construye. Creo que es una obra bien del imaginario y bien como se toma varias licencias fuera del realismo. Y eso creo que también es como propio también de la Carla Zúñiga. También Martín Sepúlveda, que escribe precisamente no dramaturgias como teatrales, pero sí tiene una como conexión su trabajo con el teatro de la crueldad Mm, y aborda los textos como y su forma de escribir es bien cruda, como bien concreta, bien precisa, tiene mucho ojo al detalle y también tiene mucha como luz para poder dar planos generales y como que puedan ser identificables como con todos. Creo que esos son como dos grandes referentes de la dramaturgia hoy para mí. Ni la puesta en escena y como la dirección. Creo que el trabajo de Manuela Infante respecto a los mecanismos, creo que ella tiene un trabajo bien enfocado al uso de mecanismos en escena y hubo un tiempo cuando estábamos montando la obra que también nos dimos el espacio para poder explorar como mecanismos como de lupear, mecanismos sonoros, mecanismos más como espaciales y como de técnica, más como rudimentario, eh, que lo tiene un poco ella y eso es como un gran referente. Y bueno, también creo que lo que hace Javier Casanga y Manuel Morgado también como con el ojo a la sensibilidad, como que no es una obra como que obvie eso, como que es una obra como emocional. Es un punto central, como que las relaciones humanas son emocionales, entonces también el ojo como que tienen ellos en su trabajo es bastante relevante. También por el mundo estético, como que Manuel Morgado y Javier Casanga creo que son como dos grandes referentes del teatro chileno que tienen un mundo estético muy particular ujú. y muy onírico. Eso me atrae bastante. ¿Y cómo definirías el trabajo de laboratorio efectuado con el colectivo en términos de las etapas que vivieron y el resultado Mm, final que implicó la participación de ustedes en el festival eh, El Volcán. Volcán? Em, para el Festival Volcán tuvimos 2 meses para montar la obra. Entonces igual fue un tiempo bien acotado. Ahí fue como una época en que planeábamos explorar, pero no nos dio tanto el tiempo. Entonces fue un poco más como ir a lo concreto y como traíamos más como ideas de composiciones espaciales, como que la obra también se construyó así, como componiendo espacialmente y de ahí tirando texto. Componer texto, componer texto. Entonces así fue un poco más el proceso de Volcán. Fue más como veloz, más ágil en realidad. Y de repente en esas composiciones íbamos como probando distintas cosas o también si surgían ideas, traíamos referentes también, como que eso era muy útil para trabajar. Después de eso, como que nos dimos cuenta también y como habíamos tenido 2 meses que habíamos como solucionado varias cosas o hemos resuelto varias cosas como con simples como soluciones, como esto Ujú. es funcional, como que habían varias cosas que eran funcionales, así que en el verano, en diciembre y enero, nos tomamos un tiempo como muy libre como de explorar y de probar cosas que no nos hicieran tanto sentido, cosas que nos hicieran mucho sentido, cantamos, hicimos como varias cosas que al final también no van quedando siempre en la obra en realidad, como que
de ahí cuando tuvimos como todo este menjunje de exploración, fue como ya, ahora hay que sentar cabeza y darnos cuenta de que el mundo, la obra igual ya tiene un mundo, entonces como que qué de la exploración es útil y propio de ese mundo, y eso lo sumamos como a la obra en esta versión del Teatro del Pueblo. Y ahí comenzaron ya a tomar decisiones más, Sí, más concretas. sí, de ahí fue febrero y marzo tomando, como aterrizando. Y cosas que quizás no eran tan propias del mundo, las fuimos como, como regularizando, adaptando, regularizando, adaptando, equilibrando. Como que todo se iba ecualizando de a poco también, para que fuera como de este mundo, no de otra obra que se metió en esta. Claro. Sí. Y bueno, la obra fue ganadora en la categoría Escritura, ¿cierto?, original del Festival 2024 de la Escuela de Teatro del Festival del Volcán. Sí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia y en particular qué destacarías de la instancia del Festival El Volcán ¿Verdad? como tal, a Sí, nivel de, sí. comunidad UC, Teatro Sí. UC, Escuela de Teatro UC? Como experiencia, en realidad fue muy grata, como creo que además tuve y tuvimos como el lujo y el privilegio de como haber conformado un equipo con muy buen feeling, con buenas relaciones, entonces en realidad el proceso fue bastante ameno. Y la experiencia como tal del festival fue muy enriquecedora, como harto aprendizaje y harta escucha como al público, como que nos dimos cuenta, eso es como lo más rico yo creo como de cuando uno muestra una obra a público, como que el público también era bien de la escuela, entonces era un público bien amigable y fue como nos dimos cuenta de que la obra que estábamos montando tenía como partes y momentos que podíamos sacarle más jugo aún al público. Y eso fue como muy útil y como buen aprendizaje también de la expuesta de la obra al público, como la reacción, y nos dimos cuenta que también la obra era bien propia como del público, era como que teníamos que ir con el público, teníamos que ir como con sus risas, como con sus llantos, con cómo estaba el mood de la gente. Y el festival encuentro que es genial, que encuentro que es fantástico. A mí personalmente no había trabajado, no había postulado nada nunca antes al festival. Un año anterior había hecho un vestuario para una obra y ahí me picó como el bichito y me di cuenta como la buena instancia que es el festival porque también da espacio para salas de ensayo, eh, tienen muchas facilidades, también nos entregan como un dinero con el que podemos trabajar. También fue bacán poder como ver otras obras porque el Festival Volcán lo bueno que tiene es que tiene una categoría de dirección y una de dramaturgia. Y tuve unos compañeros también que estuvieron la semana pasada acá en el teatro en la categoría Mm, de dirección, ensayo de una caída, sí. y hubieron unas obras de Valparaíso, entonces en verdad una buena instancia y creo que es más aún una buena instancia, es un buen como bichito para empezar a escribir, para empezar a dirigir, como es un lugar muy ameno donde en realidad como que es difícil que algo salga mal también, como respecto al proceso. Y cuentan con un proceso de acompañamiento por parte de académicos o docentes de la escuela. No tanto. El festival está un poco más formado por los estudiantes, en realidad. Ya, Es algo como que moviliza a los estudiantes y si bien como que también tienen como el apaño y el respaldo de la escuela, es algo como que van trabajando los estudiantes. De hecho, cada hora tiene asignado un productor que es un estudiante. Y ese productor es como el que nos acompaña en el proceso también. Como que cada duda, cada problema, cada como inquietud siempre es como a nuestro productor, y cada uno tiene como su propio productor cada hora. Entonces siempre fuimos como bien acompañados, nunca nos sentimos tan bien como tirándonos así sin más ni menos. perfecto. Y cuéntame para ya ir finalizando la conversación, ¿cuáles son tus próximos proyectos de escritura y o de dirección teatral? ¿Qué novedades nos podrías contar ahí al respecto? Em, la verdad, ahora mismo creo que estoy como dejando descansar un poco esta obra, como quiero que, bueno, tengamos la temporada, sea bellísima y como ahí ver como con ese tiempo mis deseos de escritura. En la escuela, felizmente tengo ramos también que como que me impulsan mucho ese deseo creativo. Entonces ahora mismo estoy tratando de no casarme con nada que me convenzca tanto. Sí tengo como algunas cosas que estoy escribiendo y siempre trato como de ir escribiendo como en el día a día para nunca estar como con el papel vacío. Como que creo que es bueno tener como varias cositas ahí escritas. Em, pero sí ahora estoy como con más deseos de explorar y como ir nutriéndome como del teatro que veo también. Bien, muchas gracias Tomás A por ti, muchas esta gracias. conversación y,
y mucho éxito, Muchas mucha gracias. mierda mañana Gracias. para el estreno. Sí, qué emoción. Muchas gracias. Muy, muy feliz también que hayas podido venir. Gracias. Gracias.